Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta charla sobre programación funcional. Vamos a hablar de cómo llevar la programación funcional a la práctica. El objetivo básico de esta charla es venderos la moto de la programación funcional. Es básicamente a lo que hemos venido, ¿vale? Y no cualquier moto. Os vamos a vender la moto de Batman, que no es poca cosa. No os vamos a vender la moto de Java. Lo que vamos a hacer es venderos la moto de la programación funcional en escala, ¿vale? Pero esta charla no es una charla sobre escala, esta charla principalmente es una charla sobre programación funcional y sus consecuencias, ¿de acuerdo? Programación funcional y sus consecuencias, tratar de llevar la programación funcional a la práctica es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo desde hace tiempo en Habla Computing, mis compañeros y yo. Y bueno, pues llevar la programación funcional a la práctica significa, pues eso, lo que está diciendo, vender la moto. Y en vez de ese eslogan de bootstrapping, digital transformation processes to functional programming, pues bien podríamos decir algo del estilo de selling the Brooklyn Bridge, ¿vale? O functional programming. Eso es lo que tratamos de hacer constantemente, pues a través de nuestros cursos nuestros trainings, nuestros cursos de formación, de programación funcional en escala, consultoría, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el objetivo de la charla de hoy, como decía, pues es mostrar cómo llevar todos estos aspectos de la programación funcional a la práctica e invalidar esta cita, que es bastante famosilla, y que dice algo de este estilo, que en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí que la hay, ¿vale? Entonces, el objetivo, como digo, es invalidar esta cita, cuando se refiere a la programación funcional. Es decir, si parafraseamos esta cita y sustituimos teoría por programación funcional, lo que vendría a decir es que sí, la programación funcional está muy bien, es muy bonita, todo eso de las mónadas, la transparencia referencial, etcétera, etcétera, pero cuando tengo que hacer algo en la práctica, cuando tengo que implementar unos servicios web, cuando tengo que acceder a la base de datos, cuando tengo que sacar trazas de login, trazas de analítica, etcétera, etcétera, la programación funcional se puede llevar a la práctica. Entonces, pues como digo, el propósito de esta charla es demostrar que sí, que se puede hacer todo este tipo de cosas prácticas desde un punto de vista, desde el punto de vista de los principios teóricos que dicta la programación funcional, ¿de acuerdo? Y para ello, pues lo que hemos hecho ha sido implementar una pequeña prueba de concepto, una aplicación sobre geocercas, que es la que vamos a utilizar a lo largo de la presentación y que tenéis disponible en GitHub, pues para que la bajéis, la clonéis, para que juguéis, para que bueno, la extendáis, etcétera, etcétera. ¿Qué hace esta aplicación? Pues esta aplicación hace una cosa muy sencillita, simplemente gestiona pues una serie de áreas geográficas que se llaman geocercas, ¿vale? Y los distintos dispositivos pues, que se están moviendo por todo el terreno, pues de lo que se trata es de identificar los eventos de entrada y salida de esos dispositivos en las distintas geocercas, ¿no? El objetivo de esta aplicación es ese. Hay dos actores principales. Por una parte tenemos pues, a los administradores, los que dan de alta y de baja geocercas, y después por otra parte tenemos los dispositivos que están emitiendo constantemente pues, su localización y que reciben eventos de, bueno, pues si han entrado a una geocerca, han salido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El estado de la aplicación queremos almacenarlo. El estado de la aplicación queremos almacenarlo en una base de datos relacional, una cosa muy sencillita, y después queremos también pues, implementar pues, unos servicios web pues, para que tanto dispositivos como administradores pues, accedan a los servicios que ofrece la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la aplicación que queremos hacer. Esto lo podríamos hacer pues, de 1000 formas distintas, pero cuando se trata de hacerlo funcionalmente, cuando se trata de aplicar los principios de la programación funcional, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, pues identificar claramente cuál es la esencia de la programación funcional. ¿Qué es la programación funcional? ¿Qué es lo que caracteriza a una aplicación para que podamos decir, pues mira, sí, esta aplicación está implementada funcionalmente? Bueno, pues lo que caracteriza a la programación funcional es, como nos dice Chiquito de la Calzada, ¿vale? Y así de paso le hacemos un homenaje, es la declaratividad, ¿vale? La programación funcional, cuando se trata de llevar a la práctica, es en esencia programación declarativa, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene que ver Chiquito con la programación declarativa? Bueno, pues la programación declarativa
en lo que consiste fundamentalmente es en distinguir, en invitar al programador a que identifique dos tipos de componentes, ¿vale? Un componente es el que un tipo de componentes son los que describen qué es lo que tiene que hacer la aplicación, y eso, qué es lo que tiene que hacer la aplicación, bueno, pues se escribirá pues, en términos de una determinada descripción declarativa, ¿de acuerdo? Y después, por otra parte, además de estos componentes que definen el qué tiene que hacer la aplicación, además de estos componentes, pues vamos a tener también a otros componentes completamente desacoplados, pues que lo que especifican es el cómo, ¿vale? El cómo hay que hacer eso que se está diciendo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, estos intérpretes, en la mayoría de las ocasiones, se van a comportar no como intérpretes en sí mismos, sino como compiladores, en la medida en que esas descripciones puras, declarativas, lo que van a hacer es traducirlas a otras descripciones de un nivel de abstracción más bajo, ¿de acuerdo? Y así, ¿vale?, continuamente, hasta que llegue un momento, por supuesto, en el que tengamos una descripción de tan bajo nivel, pues que la interpretación pues ya produzca los efectos colaterales, ya se disparen los cohetes, ¿vale? En todos estos pasos de traducción que tenéis aquí, en todos estos comor, ¿vale?, lo que se está haciendo es traducir, compilar una descripción puramente declarativa que representa un programa que dice qué es lo que hay que hacer a un determinado nivel de abstracción, ¿vale? Entonces se está traduciendo a otra expresión. Pero en ese proceso de traducción, ¿vale?, pues nosotros no hemos visto nada. Fuera del runtime no pasa nada. Aparte de que se caliente el runtime, nosotros no vamos a ver ni un acceso a la base de datos, no vamos a ver ni una llama a un servicio web, no vamos a ver absolutamente nada, ¿de acuerdo? Porque la declaratividad en lo que consiste es en, pues eso, tú tienes una expresión, tú tienes un valor que especifica qué es lo que hay que hacer, pero hasta que en última instancia, ¿vale?, no se llegue a una descripción de un nivel lo suficientemente bajo como para que ya se pueda ejecutar directamente, ¿vale?, pues no vamos a ver nada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la filosofía de la programación funcional y, bueno, ¿y cómo aplicamos esta filosofía al ejemplo que tenemos? Bueno, pues en el ejemplo que tenemos, ¿vale?, lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, es que todas estas descripciones son realmente programas, son descripciones que están escritas utilizando un lenguaje específico de dominio, un DSL, ¿vale? Entonces, en la aplicación que nos ocupa, vamos a tener distintos DSLs, vamos a tener distintos lenguajes, distintos pequeños lenguajes específicos de dominio, pues que nos van a permitir especificar ¿qué? Bueno, pues nos van a permitir especificar, por una parte, pues los servicios web, ¿no?, las rutas HTTP, pues que los actores pues van a utilizar, dispositivos y administradores van a utilizar para acceder a nuestro sistema. Para eso nos hace falta, para describir esas rutas, ¿no?, para describir pues cómo accedemos al servicio, pues el dispositivo cómo accede al servicio que le permite comunicar su posición y recibir, por otra parte, los eventos de ese cambio de estado. Si ha entrado o ha salido una geocerca, bueno, pues ahí tendremos que especificar pues, que eso es un post, ¿no?, a una determinada URL. En el cuerpo de la petición web pues tendremos que incluir pues, el JSON correspondiente, especificando la posición, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y después la salida que se espera, ¿vale? Todo eso se especifica, ¿vale?, pues con un pequeño DSL, con un pequeño lenguaje específico de dominio. ¿De qué dominio estamos hablando? Pues estamos hablando del dominio de los servicios web en HTTP, y en concreto, ¿vale?, el servicio HTTP RESTful, ¿vale? Este lenguaje, ¿quién nos lo da? ¿Este lo tenemos que implementar nosotros? Bueno, pues este DSL no lo tenemos que implementar nosotros. Este DSL pues nos lo dará el framework de turno que estemos utilizando. Nosotros para esta aplicacióncita hemos utilizado un framework que se llama HTTP4S, ¿vale? Pero podríamos haber utilizado también Scalatra, o podríamos haber utilizado Play Framework, o podríamos haber utilizado HTTP, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con estas llamadas a HTTP? ¿Qué pasa con estos servicios REST? Bueno, pues que para poder dar la respuesta, ¿vale?, de los eventos que son, etcétera, etcétera, para poder generar ese JSON, ¿no?, y devolver un OK, etcétera, etcétera, pues lo que se va a apoyar, ¿vale?, ese DSL, ¿vale?, va a ser en nuestro pequeño DSL de servicios para nuestra aplicación de geocercas.
Entonces nosotros vamos a tener que implementar también un pequeño DSL para describir estos servicios, para describir los servicios que se ofrecen pues, a los distintos actores de la aplicación, a los administradores, ¿vale? Y los servicios que se ofrecen a los dispositivos, ¿de acuerdo? Este DSL sí que es nuestro, este DSL sí que es de nuestra aplicación, este lo vamos a tener que implementar nosotros, ¿de acuerdo? El otro DSL no, el otro DSL es de un nivel de generalidad lo suficientemente alto como para que pueda ser compartido por todos nosotros cuando estemos haciendo aplicaciones sobre geocerca, gestión de conferencias o lo que sea, pero este DSL lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué más DSL vamos a tener que implementar? Pues vamos a tener que implementar otro DSL que nos permita describir los repositorios de datos en los que nosotros vamos a almacenar todo el estado de nuestra aplicación, pues la geocerca, los dispositivos, dónde se encuentran esos dispositivos, en qué momento, etcétera, etcétera. En un momento dado, en qué geocerca se encuentran cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Todo ese lenguaje de datos, esa capa de datos, para poder nosotros implementar nuestros servicios de la aplicación, pues todo eso, para poder implementar esos servicios de la aplicación necesitamos ese lenguaje de datos, ¿de acuerdo? Y en última instancia, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Pues esos datos pues, se van a implementar, se van a almacenar en un lugar concreto. Bueno, pues en nuestra aplicación, nosotros estamos hablando de Postgres antes, bueno, pues nosotros vamos a utilizar, nos va a hacer falta para implementar estos repositorios de datos, ¿no? Para implementar ese DSL, para poder traducir todos los programas que describan acceso y manipulaciones a los datos que estén descritos con este DSL, al final, ¿vale? Eso en un momento dado se tiene que soportar físicamente en algún sitio, ¿no? Y nosotros en nuestro caso, ¿vale? Pues vamos a tener un DSL relacional que por supuesto tampoco implementaremos nosotros porque nos vendrá dado pues por Slick, Duby, seQuery o cualquier otro framework, ¿vale? Que mapee los objetos que tenemos en nuestra aplicación pues al modelo relacional que esté soportado por la base de datos de turno, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya más debajo de esto ya no tenemos nada. Debajo de esto ya los fuegos artificiales. Después, cuando la pila de llamadas llega a este punto, pues ya lo que pasa es que se accede al disco duro, ¿vale? Y se cambian los datos, se cambia el estado de la aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la estructura muy genérica y de muy alto nivel de lo que va a hacer nuestra aplicación y de cómo va a estar estructurada. Nuestra aplicación va a estar estructurada por DSLs que nos permiten pues, describir cuáles son las rutas HTTP que se van a utilizar para acceder a los servicios web que están descritos con nuestro DSL, que en última instancia se implementarán sobre unos repositorios de datos y que en última instancia, ¿vale? Pues estarán soportados por un modelo relacional, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a explicar cómo están implementados estos DSLs, es importante que nos paremos un poquito y que tratemos de explicar qué es lo que estamos tratando de conseguir, porque lo que vamos a ver a continuación pues se desvía un poquito de la práctica habitual que utilizamos normalmente a la hora de implementar aplicaciones. Hacer este tipo de cosas con programación funcional pura, pues al principio cuesta, es normal, porque hay que aprender abstracciones, hay que aprender mecanismos y técnicas pues, que normalmente no utilizamos. Y entonces, si tenemos en mente qué es lo que queremos conseguir, pues eso facilita mucho. Pues el aprendizaje, porque nos da paciencia. Pues sí, esto me está costando, pero yo es que lo que quiero conseguir es esto, y esto es importante, ¿vale? Y esto no lo puedo conseguir con las técnicas que estoy utilizando. Entonces hay que tener muy claras las cosas con respecto a los objetivos y con respecto a los fines que se persiguen en la programación funcional y los beneficios que podemos obtener. En esta charla nos vamos a centrar en dos beneficios principales. Por una parte, la modularidad que podemos conseguir con las técnicas de programación funcional y con las técnicas que vamos a utilizar para implementar estos DSLs, ¿de acuerdo? Modularidad extrema. ¿Qué es la modularidad? Pues la modularidad lo que nos permite es construir nuestra aplicación en base a distintos componentes que se pueden quitar y poner muy fácilmente, ¿vale?
la modularidad es lo que nos permite, lo que nos ofrece flexibilidad a la hora de configurar nuestra aplicación en base a distintos componentes. Poner y quitar cosas. Mira, ahora mismo no me hace falta, o resulta que ha cambiado los requisitos, ya no voy a utilizar Postgres, ahora tengo que utilizar un SQL. Bueno, pues voy a implementar mi repositorio de datos, lo voy a implementar pues ahora con otra librería. Pues no pasa nada, quito esto y pongo lo otro. Cuando tenemos una aplicación monolítica, cualquier cambio de este estilo en los requisitos, funcionales o no funcionales de tu aplicación, da el traste con toda la aplicación y la tienes que coger y tirar a la basura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de modularidad, hablamos de una manera de construir nuestras aplicaciones que nos ofrezca este tipo de flexibilidad. Flexibilidad a la hora de cambiar componentes y satisfacer distintos requisitos funcionales o no funcionales. ¿De acuerdo? Por otra parte, de lo que vamos a hablar también es de testing. El testing al final es una configuración más de nuestro sistema. Y estas facilidades a la hora de hacer testing vienen un poco de la mano de las facilidades que tenemos a la hora de construir aplicaciones modulares con la programación funcional, ¿vale? Y de lo que no vamos a hablar prácticamente en esta charla es de las ventajas que ofrece la programación funcional para paquetizar tu lógica de negocio. ¿A qué nos referimos con esto de paquetizar tu lógica de negocio? Pues a lo que nos referimos es a la capacidad, la posibilidad que tenemos de implementar toda nuestra lógica de negocio de una manera completamente desacoplada de aspectos de infraestructura. Por ejemplo, muy común que cuando estábamos implementando, cuando utilizamos frameworks pues, para acceder a la base de datos, pues el acceso a la base de datos o a otro tipo de sistemas es asíncrono. Entonces, al tener ese acceso asíncrono, tenemos que trabajar con futuros. ¿De acuerdo? Tenemos que trabajar con promesas. Tenemos que trabajar con unas estructuras que nos faciliten la programación asíncrona. Bueno, pues lo que pasa muchas veces cuando no estamos utilizando el tipo de técnicas que vamos a explicar en la charla esta, es que todos esos aspectos de programación asíncrona acaban invadiendo y acaban contaminando toda tu lógica de negocio, ¿vale? Y en tu lógica de negocio, en los ficheritos de tu lógica de negocio, que es donde tendría que estar dicho, bueno, pues entonces para devolver los eventos de entrada y salida de la geocerca, pues tengo que ver en qué posición se encontraba, ver la nueva posición, no sé qué, no sé cuánto, que es una descripción puramente funcional y de negocio. De repente tienes contextos de ejecución, tienes pool de threads, tienes un montón de cosas que esto no tiene nada que ver con tu lógica de negocio. Y que en un momento dado, cuando cambies la manera de gestionar la sincronía, en vez de utilizar los futuros de escala, estándar de escala, utilices las tags de escala Z o los futuros de Monix o los futuros de cualquier otro tipo, pues vas a tener que tirarlo a la basura. Entonces, cuando hablamos de paquetizar lógica de negocio, nos referimos a eso, a la posibilidad de implementar nuestra lógica de negocio en módulos completamente desacoplados de cualquier aspecto de infraestructura. Nada de contaminación de aspectos de base de datos, ni de programación concurrente, ni asíncrona, etcétera, etcétera. Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy, excepto lo que acabo de decir. Y después también una cosa que está muy chula de la programación funcional en una arquitectura funcional y que podéis comprobar pues, en la aplicación que hemos hecho, es que no hay necesidad de frameworks para inyección de dependencias como Google GUIS, ¿cómo decir? Google Use. Pues no hace falta hacer esas cosas, es que ni me las sé, ni me sé esos frameworks. No hace falta, es todo mucho más sencillo. Y eso es un win-win muy grande a la hora de tener una aplicación, una arquitectura que tiene las mínimas dependencias posibles y que te lo puedes cocinar todo por tu cuenta. Lo mismo pasa en el testing. Vamos a ver que podemos hacer testing sin necesidad de librerías de mocking. Y eso, yo no sé qué experiencia habéis tenido con las librerías de mocking, pero yo las que tuve fueron bastante malas. Punteros nulos por todas partes y eso horroroso, horroroso. Entonces, bueno, pues mantengamos en la cabeza que lo que perseguimos, ¿de acuerdo?, son todas estas cosas y que lo que vamos a ver en esta charla en particular es cómo las técnicas de programación funcional, cómo los DSLs y los DSLs implementados funcionalmente, ¿de acuerdo?, nos permiten tener aplicaciones extremadamente modulares, extremadamente configurables. Y después cómo eso también nos va a permitir hacer testing de una manera muy cómoda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos al attacker.
¿Cómo implementamos nuestros DSLs? Funcionalmente. Bueno, pues para implementar nuestros DSLs funcionalmente hay muchos tipos de técnicas. Hay fundamentalmente dos tipos de técnicas en programación funcional. El primero de ellos se basa en lo que se denominan los tipos algebraicos de datos. Es decir, nuestro DSL es un tipo de datos y las instancias de ese tipo de datos son nuestros programas. Este tipo de programación, por ejemplo, es el que tenéis en Spark. En Spark los RDDs son un tipo de datos que representa ¿qué? ¿Un dataset distribuido? No. Un RDD representa un programa de transformación de datos que se encuentran distribuidos. Una serie de particiones en un clúster. Eso es un RDD, es un programa de transformación de datos. Un RDD, desde este punto de vista, es un DSL. Es un DSL que nos permite, es un pequeño lenguaje que nos permite representar ese tipo de programas de transformación. Bueno, pues en programación funcional, cuando nosotros implementamos un DSL como un tipo de datos, pues utilizamos ese tipo de cosas. Tipos algebraicos de datos, tipos algebraicos de datos generalizados, tenemos cosas como la free monad, la fmonad, tenemos coproductos, tenemos transformaciones naturales, catamorfismos y un montón de cosas. Y son un montón de cosas que realmente es que están un poquito alejados, ¿no?, de nuestra práctica habitual como programadores orientados a objetos. Entonces eso, cuando te dice un compañero de trabajo que es muy friki, ¿vale?, que le gusta mucho la programación funcional y está todo el rato ahí leyendo, ¿no?, y leyendo papers incluso académicos, y te dice, venga, vamos a hacerlo funcionalmente, y te empieza a hablar de este tipo de cosas, pues entonces tú te quedas así, a mí, déjame tranquilo, que yo estoy con mis APIs, programando y es de lo que yo sé, y yo con esto, yo me valgo. Entonces a mí, ¿qué me estás diciendo? ¿Vale? De todos estos catamorfismos y transformaciones naturales y la free monad y mónadas y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues podemos implementar nuestros DSLs utilizando interfaces, utilizando APIs pues del estilo que hemos visto, que hemos utilizado toda la vida. Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque a lo mejor sí que podemos hacer algo en esta línea. ¿En esta línea qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos empezar por lo que sabemos hacer, que es implementar nuestras APIs con interfaces abstractas. ¿Vale? No vamos a mostrar mucho código en esta presentación y el poco código que vamos a ver yo creo que se va a entender fácilmente. Aquí aparece un trait, esto es código Scala, esto es un trait pero es como una interfaz, como el interface de Java. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de aquí leí Scala con soltura? Bueno, con soltura leí, familiarizado, así, ¿habéis leído Scala así un poquillo? Vale. Bueno, pues esto es una interfaz abstracta convencional. Esto es como si pones aquí, en vez de trait, interface. Y aquí lo que estamos haciendo es implementar un repositorio de geocercas. ¿Qué es lo que queremos de un repositorio de geocercas? De esa API. Pues lo que queremos es que nos dé la posibilidad pues, de añadir una nueva geocerca para una región determinada, eliminar una geocerca, ver cuál es la geocerca con un determinado identificador, conseguir todas las geocercas. Es una cosa, un ejemplo muy sencillito, pero que yo creo que ilustra más o menos lo que solemos hacer cuando estamos programando capas de datos, repositorios de datos. ¿Cuántos habéis programado repositorios de datos de este estilo? Cuando estamos haciendo aplicaciones de backend, pues es lo que solemos hacer, ¿no? Pues tenemos una capa de servicios y después tenemos una capa de datos, y esa capa de datos pues la implementamos con repositorios de este estilo. Entonces, bueno, esto que estamos viendo aquí, esta interfaz, realmente es la esencia de un DSL. ¿Por qué? Pues porque aquí, donde vemos estos métodos de la interfaz, lo que tenemos es precisamente la gramática de nuestro DSL. Lo que tenemos son las instrucciones básicas con las que nosotros vamos luego a hacer programitas sobre la capa de datos. Entonces, esto tiene mucho que ver con la gramática. Las APIs con los DSLs tienen mucho que ver con los DSLs porque, en esencia, lo que está especificando esta API es la gramática de nuestro DSL. ¿De acuerdo? Y esta es la API, ¿no?, que queremos implementar. Entonces, ¿es posible que esto consista
esta gramática consista en la base de nuestro DSL? Bueno, pues sí, siempre y cuando esta API nosotros luego la podamos interpretar como nos dé la real gana. Si nosotros esta API, que es una interfaz abstracta, ¿no? Nosotros la podemos instanciar como nos dé la real gana, la podemos interpretar como queramos, esas instrucciones básicas de nuestro lenguaje, de la capa de datos, nosotros lo podemos interpretar ¿cómo? Pues en términos de una implementación para una base de datos relacional con DUBI, en base de una implementación para una base de datos relacional con Slick, que es otro framework del ecosistema de Scala, para hacer, que nos proporciona un mapping objeto relacional, o si nosotros pudiéramos implementar esta API que hemos visto, si nosotros la pudiéramos implementar utilizando Redis Scala, que es una librería para acceder a Redis, o si pudiéramos implementar esta API pues en términos de un transformador de estado inmutable, es decir, con esta implementación de aquí lo que se pretende no es almacenar, gestionar el estado de nuestra aplicación a través del disco duro y a través de una base de datos relacional. De lo que se trata es de que nosotros tenemos nuestro estado en estructuras inmutables y todas las instrucciones que teníamos de nuestra API lo que hacen es transformar ese estado inmutable. Es una implementación basada en transformadores de estado. ¿Para qué queremos eso? Pues para construir un simulador de nuestro sistema y poder hacer testing unitario sin utilizar librerías de mocking, ¿de acuerdo? Y es una cosa preciosa, muy bonita. Es una cosa que es que lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, ¿nos vale esta interfaz abstracta para implementar nuestros DSL? Pues repito, sí, siempre y cuando esa interfaz abstracta nos permita, nos dé soporte a todas estas interpretaciones y a cualquier otra que se nos ocurra. ¿Bueno? Pero bueno, ¿eso es posible? Bueno, pues vamos a intentarlo con DUBI. Vamos a hacer una implementación de esta API con DUBI. DUBI es un framework que básicamente lo que te proporciona no te ofrece un DSL para SQL, lo que te ofrece esencialmente es un DSL para JDBC. Es una cosa más modesta, no es como Slick, que Slick sí que es más ambicioso. DUBI es una cosa más modesta y entonces nosotros escribimos nuestra query de SQL y después lo que hacemos aquí es, pues esto es un prepare statement y entonces hacemos un update y generamos ahí una cosa, una descripción que representa un acceso, ¿vale?, a la base de datos, pero es puramente declarativo, ¿de acuerdo? Esto es puramente declarativo. Cuando se ejecute esto, realmente no se va a acceder a la base de datos. Cuando se ejecute esto, cuando se evalúe esta expresión de aquí, lo que vamos a obtener es un programa de acceso a la base de datos. Con lo cual, cuando nosotros compilemos esto de aquí, fijaros que nosotros lo que queremos ya es el identificador de la geocerca. Este método de aquí de nuestra API recibe una región y lo que espera que se le devuelva ya es el identificador. Pues, narices, para que te devuelva el identificador hay que ir a la base de datos. Entonces, ¿qué pasa cuando tratamos de compilar esto? No puedo. ¿Por qué? Pues porque hay un error de compilación. Lo que te dice el compilador de Scala es, ojo, que yo lo que me he encontrado aquí es un valor, es una expresión de tipo connection-io. Y realmente lo que me hace falta es el identificador de geocercas. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un mismatch, aquí hay un desajuste que es complicado de resolver. Porque ¿qué es lo que podría hacer yo? Bueno, pues lo que podría hacer es, una vez que tengo esta expresión, ¿no?, una vez que tengo esta query a la base de datos, lo que podría hacer es, pues venga, dispararla. Le pego la patada, venga, vete a persistencia y devuélveme aquí el identificador. ¿Problema? Pues que eso, el acceso a la base de datos con DUBI es asíncrono, lo cual está muy bien para que podamos implementar nuestros servicios web que no se bloqueen, etcétera, etcétera, ¿no? Tener ahí un pool de threads que está manejando, gestionando todos los accesos a persistencia. Eso está muy bien, pero tengo un futuro. Y yo lo que tendría un futuro en ese caso, y a mí lo que me hace falta es el identificador ya. Entonces, ¿cómo paso el futuro al identificador? Bloqueándome. Pero claro, si me bloqueo, pues entonces ya estoy perdiendo toda la gracia de utilizar un framework asíncrono, ¿no?, acceso a persistencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos siempre? ¿Qué es lo que solemos hacer cuando nos encontramos en una situación de este tipo? Pues lo que hacemos es cambiar la API. A mí ya no me cuentes que
mi API devuelve un GID, devuelve identificador de geocercas, lo que me va a devolver mi API es un programita que cuando se ejecute, pues me devolverá el identificador de geocercas. Y lo mismo que pasa con Duby, nos pasa con el resto de frameworks que habíamos hablado. Si nosotros queremos implementar, si queremos interpretar las instrucciones de mi DSL en términos de un transformador de estado, lo que tiene que devolver los métodos de mi API no es un GID, lo que tiene que devolver es un programa que cuando se ejecute, es un programa de transformación de estado, cuando se ejecute sobre un estado concreto, pues me devolverá el GID. Cuando acceda a Redis, a través de esta librería, lo que me va a devolver es un futuro. No me va a devolver el GID, lo que me devuelve es un futuro, que me está indicando que se ha lanzado una computación en paralelo, que se estará gestionando en un pool de threads distintos, y cuando termine eso, pues ya podré recuperar yo el GID. Pero no tengo un GID, no tengo el identificador de geocercas. Y cuando utilice Slick, lo que me va a devolver será un objeto de tipo DBIO, que es también una descripción pues, del acceso a una base de datos relacional en el DSL que nos ofrece este framework, nos ofrece Slick. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nos encontramos con un problema. ¿Nos valen las interfaces abstractas convencionales como nuestra gramática de DSLs para implementar DSLs? Pues no, no nos valen. Y no nos valen precisamente por todos estos problemas. Porque realmente esas interfaces abstractas convencionales, aunque sean abstractas y nos dé la sensación de que se pueden implementar de cualquier forma, es mentira. Esas interfaces abstractas no se pueden implementar de cualquier forma. Esas interfaces abstractas están comprometidas con un tipo de interpretación síncrona concreto. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, pues como lo dice Chiquito, ¿vale? Con programación declarativa. La programación declarativa es la clave. De lo que se trata es de ser declarativo, de lo que se trata es de no comprometernos con ningún tipo de interpretación concreta. ¿Y aquí qué tipo de interpretación tenemos? Pues tenemos Connection.io, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no abstraemos, por qué no parametrizamos, ¿vale? Y por qué no implementamos nuestra API de esta forma? Implementemos nuestra API de tal manera que hagamos abstracción de la forma en la que vamos a obtener en última instancia los resultados de nuestras instrucciones. Nuestras instrucciones al final nos tendrán que devolver un identificador de geocercas, nos tendrán que devolver la lista de todas las geocercas, etcétera, etcétera. Pero de momento, ¿vale? Lo que tenemos es que esta API está implementada, no se compromete, ni con Connection.io, ¿vale? Ni se compromete con DBIO, ni se compromete con ninguna forma. Aquí lo que tenemos es un parámetro. Esto es programación genérica. Aquí estamos abstrayendo el parámetro. Estamos abstrayendo un parámetro, como cuando utilizamos genericidad en Java. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso lo que estamos abstrayendo es lo que se denomina el constructor de tipos. Es una cosa técnica, pero que simplemente es como cuando tenéis lista de enteros. Bueno, pues entero es un tipo y list es un constructor de tipo, porque tú le pasas entero, te devuelve una lista de enteros que es otro tipo. Como sea, Connection.io, DBIO, Future, etcétera, etcétera, State, todo eso son constructores de tipos. Son formas, son elementos que nos representan la forma en la que vamos a obtener esa información. ¿De acuerdo? Y aquí, en este caso, este P representa el cómo. Este P representa el cómo. Cómo, al final, se va a interpretar ese DSL. Cómo se van a interpretar esas instrucciones. Lo que estamos haciendo con esta API, que esta API se llama una type class, este tipo de interfaces abstractas se llaman type classes. Estas type classes no son más que interfaces abstractas parametrizadas. Y son interfaces abstractas parametrizadas que parametrizan y abstraen el cómo. Abstraen el tipo de interpretación que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a conseguir con todo este tipo de APIs? Bueno, pues lo que vamos a conseguir es supermodularidad. ¿Por qué? Pues porque estas APIs, como digo, están parametrizadas, hacen por completo abstracción del cómo, y eso nos va a permitir que las podamos implementar como nos dé la real gana. Por ejemplo, ¿qué es lo típico de la implementación de nuestros servicios? Nuestros servicios de dispositivos y nuestros servicios de administrador. Que no vamos a entrar en detalle de cómo son estas APIs, pero tened por seguro que están implementadas con type classes.
y abstrayendo por completo la interpretación. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Pues lo que nos permite hacer, lo que haremos, ¿vale?, será implementar estos servicios utilizando los repositorios de datos de nuestra capa de datos. Los repositorios de geocerca, los repositorios de dispositivos, los repositorios que nos indican en qué geocerca se encuentra cada dispositivo, etcétera, etcétera. Esto, lo que tenemos aquí, son de nuevo APIs. ¿Cómo implementamos estas APIs? Bueno, pues las podemos implementar con DUBI. Y estas APIs, en última instancia, pues estarán soportadas sobre el DSL de DUBI, que, pues, en un momento dado, pues llegará a la base de datos. ¿De acuerdo? Esto es una posible implementación y es la implementación típica que vamos a hacer, ¿no? Tenemos nuestra capa de servicios. Esa capa de servicios está implementada sobre las APIs del repositorio de datos y después esas APIs del repositorio de datos están implementadas sobre el DSL de Slick, de DUBI, en este caso, etcétera, etcétera. Pero también, por supuesto, vamos a querer logging en nuestra aplicación. Y meter logging en nuestra aplicación, ¿cómo lo vamos a meter? ¿Vamos a meter trazas de logging en la lógica de negocio? ¿En la lógica de negocio de nuestros servicios que estará implementado en esta capa de aquí? No, lo que vamos a hacer es implementar todos estos repositorios de aquí, los vamos a implementar con SL4J, utilizando el OPAC o lo que sea. Pero lo vamos a implementar sin contaminar la lógica de negocio, ¿de acuerdo? Y lo mismo si tenemos que generar trazas de analítica y tenemos que llamar a un API de Segment o lo que sea. Todo esto lo vamos a poder incorporar en la arquitectura de nuestra aplicación de una forma completamente modular, sin, insisto, contaminar toda la lógica de negocio que estará implementada aquí, ¿de acuerdo? Pero también podemos hacer más, también podríamos implementar todos estos repositorios no con los lenguajes que serían adecuados en producción, ¿vale?, que serían pues los lenguajes, los DSL de Slick, etcétera, etcétera, sino, como decía anteriormente, pues con una interpretación basada en estados para hacer testing unitario. Y esto lo podríamos hacer. O también podríamos implementar nuestras APIs utilizando directamente DUBI. Nuestros servicios, nuestros APIs de servicios, en vez de pasar por los repositorios, porque muchas veces por ahí pues perdemos eficiencia, es mucho más óptimo en ocasiones pues ir directamente a la base de datos y escribir en SQL tus queries mucho más optimizadas, ¿no?, para tus servicios, pues también podríamos implementarlo de esa manera si quisiéramos. Bueno, ¿qué pasa con los servicios web? Bueno, los servicios web, esencialmente, a lo que tienen que atacar son a las APIs de servicios, a la API de administrador y a la API de los dispositivos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para implementar nuestros servicios web? ¿Cómo encajan en toda esta película de las APIs? Bueno, pues vamos a tener nuestras APIs y lo que vamos a hacer es implementar un wrapper que básicamente lo que hace, fundamentalmente lo que hace es exponer todas esas APIs, todos los servicios que ofrece, todas las instrucciones que ofrece esa API, las expone, ¿no?, en términos de unos servicios web, de unos endpoints, ¿de acuerdo? Eso, pues como decíamos, se hace lo hemos hecho, lo encontraréis en el repositorio implementado con HTTP4S, ¿de acuerdo? Y una cosa muy guapa que podemos hacer es implementar estas APIs de servicios de administrador de tal manera que lo que hagan sea simular, ¿no?, las invocaciones a esos endpoints que están habilitadas a través de este wrapper, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una implementación de nuestras APIs que son las mismas que se están exponiendo aquí, ¿de acuerdo? Las tenemos implementadas con nuestros clientes HTTP y estas clientes HTTP, en esencia, lo que hacen es atacar a los correspondientes endpoints, ¿de acuerdo? Eso es como encajan los servicios web en esta arquitectura. ¿Qué pasa con la interfaz de usuario? Bueno, pues la interfaz de usuario lo que podemos tener es una configuración de este estilo. Podemos tener en el cliente JavaScript, ¿vale?, en la máquina cliente, ¿vale?, en el navegador, lo que podemos tener con Scala JS, que es otra maravilla del ecosistema de Scala, lo que podemos tener es precisamente esta API que veíamos, esta API que está implementada con el cliente HTTP. Y lo que podemos hacer es que de igual manera que antes a las APIs de administrador, ¿no?, y de dispositivos les dimos un wrapper para acceder a ellos a través de la web, nosotros podemos hacer ahora también un wrapper para que accedamos a esos servicios pues a través de los botones, a través del DOM, a través de los botones de la interfaz de usuario, ¿no?, que hemos implementado en JavaScript. Y igual que hicimos antes, podemos implementar nuestra API
con un simulador que se encargue de tocar esos botones. Entonces, bueno, todo esto son configuraciones que podemos hacer. También podríamos, por supuesto, cambiar la implementación de la API de administrador. En vez de reemplazar el cliente HTTP, lo podríamos reemplazar por la implementación basada en estado para hacer testing unitario. Entonces, podemos hacer todas las combinaciones que queráis, ¿de acuerdo? Y esas combinaciones, pues son, en resumen, de dos tipos. Implementaciones de nuestras APIs que son finales, por así decirlo, e implementaciones que lo que hacen es dar acceso a nuestras APIs, como la que hemos visto para el DOM y para los servicios web, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Aparte de tener un montón de flexibilidad a la hora de configurar el despliegue de nuestra aplicación y de reutilizar componentes, poner y quitar, lo que podemos hacer, y ahora entramos ya en la segunda parte de la charla, hemos hablado sobre modularidad, ahora vamos a hablar sobre cómo hacer testing, vamos a entrar en esto de una manera muy breve, muy por encima, entre otras cosas porque tampoco tengo mucho tiempo, y esta parte de testing la hemos implementado utilizando una librería que hemos implementado en Habla, se llama PureTest, y para lo que nos sirve es para hacer testing funcional, para hacer testing utilizando principios de programación funcional. Entonces, los catálogos de test, ¿en qué consisten? Los catálogos de test no son más que wrappers, ¿no?, que atacan, ¿no?, pues a nuestras APIs de servicio, el administrador, dispositivo. Podemos hacer estos catálogos de test, los podemos hacer a muchos niveles de abstracción, por supuesto. Pero aquí, por ejemplo, se ilustra pues, cómo sería atacar al servicio de administrador. ¿Y cómo podemos implementar estos tests? Bueno, pues lo bonito que podemos hacer una vez que hemos implementado nuestras APIs como type classes, como interfaces abstractas que abstraen por completo cualquier tipo de interpretación, lo que podemos hacer es describir nuestros tests, describirlos de manera abstracta, de tal manera que nos sirvan tanto para hacer testing unitario como para hacer test de integración. Exactamente los mismos tests. Aquí lo que se está diciendo es de manera puramente declarativa, sin mojarse, sin comprometerse con ninguna forma particular, lo que se está diciendo es que, bueno, pues si añadimos nosotros el estado de nuestra aplicación inicialmente pues contiene esta región y eliminamos esta región, cuando tratemos de coger pues la geocerca de identificador 1, pues el resultado va a ser ninguno. Si partimos de un estado vacío y eliminamos la geocerca identificada con 1, pues esto debería fallar con este tipo de error, etcétera, etcétera. Ahí, ese test, ¿por qué no lo podemos reutilizar cuando estamos con un simulador basado en transformaciones de estado, o cuando estamos atacando la base de datos, o cuando estamos llamando a servicios web? Lo mismo, lo podríamos utilizar. Y con PureTest, con esta librería y con los principios de programación funcional, se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho es mostrar que una arquitectura funcional, pues esencialmente lo que consiste es en un montón de DSLs estructurados de tal manera que unos de ellos son la interpretación de otros. Hay DSLs de distintos niveles de abstracción y lo que tenemos es, bueno, pues intérpretes que se encargan de hacer estas transformaciones. Hemos visto que con APIs convencionales, desafortunadamente, no podemos implementar estos DSLs, no podemos implementar. ¿Por qué? Pues porque no son lo suficientemente declarativos, porque realmente no se pueden implementar de la manera que a mí me dé la gana y porque puede llegar la circunstancia de que ahora tenga que utilizar determinado framework, los requisitos funcionales de nuestra aplicación, el DSL, no haya cambiado en absoluto y que tengamos que tirar todo nuestro software a la basura. Entonces, ¿para eso qué se hace? Pues podemos utilizar APIs funcionales, utilizando type classes, utilizando para genericidad de orden superior, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues todo esto porque queremos maximizar la flexibilidad, la modularidad de nuestras aplicaciones. Por eso, porque queremos poder programar en base a componentes que se puedan poner y quitar y reutilizar en un momento dado a nuestro antojo. Es por eso, porque queremos hacer librerías reutilizables, porque queremos tener una arquitectura en nuestra empresa pues que esté formada por librerías y que los distintos proyectos los puedan reutilizar. Porque muchas veces todos estos esfuerzos de arquitectura en las empresas fracasan. ¿Por qué? Pues fracasan porque las técnicas que estamos utilizando no nos permiten realmente tener componentes reutilizables. ¿De acuerdo? Scala está muy bien, ¿vale? Scala es muy potente. Tenemos esta genericidad de orden superior que nos permite implementar
las type classes, tenemos implícitos, tenemos un montón de cosas. Tenemos un ecosistema de librerías estupendo, funcional y no funcional, y después, sobre todo, nos permite hacer programación funcional, nos permite implementar estos DSL de manera declarativa, nos permite implementar estos DSL de una manera funcional pura, a un coste razonable. Entonces, con respecto a la cita que invocamos al principio de la charla, es posible hacer en la práctica aplicaciones de acuerdo con los principios de la programación, principios teóricos de la programación funcional. Pues bueno, pues sí, lo podemos hacer y lo hemos demostrado que se puede hacer, y ahí tenéis ese repositorio, ¿vale?, en el que lo podéis mostrar. Ahora bien, también es cierto que en la práctica hay que tener en cuenta aspectos de recursos, ¿no? Los recursos son finitos y nuestro tiempo es finito. Entonces, hacer programación funcional pura hoy en día se puede hacer con Scala, pero sí que es cierto, ¿vale?, que hay que aprender un poquito y que hay que echarle un poquito de horas, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis ya muchos recursos y tenéis muchos libros, pero y tenéis este repositorio, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta, ¿vale?, que sí que es cierto que en la práctica desarrollar las aplicaciones e incorporar todas estas metodologías y técnicas en un equipo de desarrollo es algo que hay que hacer con tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, también resumiendo esto, ¿quién me compra la moto? ¿Quién me compra la moto de la programación funcional? No muchas manos, una poquita más. Primera opción, me compré la moto. Segunda opción, yo en esa moto no me monto, que me mato. ¿Cuántos? A ver. Muy bien. Bueno. Yo todo eso lo hago con mi moto. Tercera opción. Ahí hay uno que lo hace con su moto. Muy bien. Bueno, a los primeros, pues sois unos valientes, sois unos superhombres, ¿vale? Y eso está muy bien, muy buena filosofía. Lo de la opción segunda, pues hombre, es razonable. Es razonable que en estas cosas hay que meterse con cuidado. Ahora bien, es el futuro. A los de la tercera opción, lo siento mucho, es que no, es que eso ya está probado y ya está el pescado vendido. Vamos a ser todos programadores funcionales, no sé en cuánto tiempo, en 10 años, en 15 años, en 20 años, o en 30 años, no lo sé, a lo mejor el año que viene, pero todos vamos a ser programadores funcionales. La batalla ya está ganada. Eso es así, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero eso es así. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta son lenguajes y herramientas que nos hagan, que nos permitan hacer programación funcional de manera más sencilla. Eso es lo que hace falta. Pero que las ventajas de la programación funcional van más allá de la programación convencional que hacemos hoy en día, eso es incuestionable, ¿vale? Entonces, ¿queréis aprender programación funcional? Hay muchos buenos libros, tenéis ahí las referencias. Os invito también a que vengáis al Meetup de Scala, que organizamos en Madrid, y os invito también que vengáis a conferencias del estilo de Lambda World en Cádiz. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Coger el toro de la programación funcional por los cuernos, ¿vale? Y ánimo. Gracias.